Buenos A días. mi exposición es reproducción en plantas y hongos. Listo. Los hongos, los hongos se reproducen sobre esporas, las cuales se dispersan en un estado latente que se interrumpe solo cuando se dan condiciones favorables para su germinación. Las esporas de los hongos se producen en esporangios, ya sea asexualmente o como resultado de un proceso de reproducción sexual. Esta imagen de acá, la que tiene una flecha arriba, se supone que son las esporas de los hongos. Reproducción sexual en plantas. En las plantas es el método reproductivo más habitual. Casi todas las plantas que se multiplican de forma sexual florecen y dan semillas. En el interior del ovario de las flores se encuentran unas células femeninas y masculinas llamadas gametofitos. Y acá está la imagen que nos mostró el profe. Forma sexual. En la reproducción asexual interviene un solo progenitor, por lo que las nuevas plantas serán idénticas genéticamente a él a partir de una sola célula, un tejido, un órgano o una parte de una planta madre. Se originan nuevas plantas. Ya, ¿Ya? sí. Listo. Digamos, ahí faltan varias cosas muy importantes, que son las ventajas y las desventajas evolutivas. Porque recordemos que la reproducción, tanto sexual como sexual, no se dio de la nada, sino es algo muy característico de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, todos los seres vivos vamos a tener una serie de características, entre ellas la capacidad de que nuestras células se autorreproduzcan. Y esta puede ser tanto sexual como asexual. Entonces, si nosotros eh, vemos las diferentes formas de reproducción, por ejemplo, en los hongos yo creo que son uno de los mejores eh, seres vivos para reproducirse, o sea, tienen unas ventajas adaptativas increíbles. eh, Porque digamos que logran dominar, ¿no? O logran obtener los nutrientes de glucosa prácticamente de, de lugares o de sustratos donde ni siquiera hay seres vivos o gran cantidad de seres vivos, obviamente tiene que haber seres vivos. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar hongos, eh, bueno, los más comunes de nosotros es en el pan, en la fruta, etcétera, pero digamos incluso en ciertos desiertos, etcétera, donde no hay tantos sustratos, y ellos pueden aparecer allí, hasta en nuestra piel están. Y es que como se reproducen por esporas, la ventaja evolutiva de ellos va a ser lo que denominamos la dispersión. Es decir, también dependen del viento, van a depender de, del agua en muchos casos, ¿cierto? Y eso va a hacer que se dispersen todas estas esporas y se puedan reproducir con más efectividad. ¿Listo? Muy bien ahí, Padilla. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere pasar? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Listo. Que conste, ¿no? Que estoy diciendo que quien quiere pasar. Recuerde que eso es una nota, amigos míos. Valeria, dale, Valeria, puedes compartir pantalla. Reproducción en hongos y en plantas.
¿Qué es un hongo? Es un ser vivo heterótrofo carente de clorofila, hojas y raíces que se produce por esporas y vive en parásitos o sobre materiales orgánicos en descomposición. Los hongos constituyen el reino fungi y comprenden más de 300.000 especies. La ciencia que los estudia es la micología. A pesar de su enorme variedad de hongos, tienen estructuras semejantes. La reproducción en los hongos. Los diferentes hongos se reproducen de diferentes maneras. Muchos hongos se reproducen tanto sexual como sexualmente. La reproducción asexual implica simplemente a uno de los progenitores. Y la reproducción sexual implica a los ambos progenitores. Producción asexual. A través de la reproducción asexual, los nuevos organismos producidos son genéticamente idénticos a los padres, es decir, que tienen exactamente el mismo ADN. Los hongos se reproducen asexualmente a través de 3 métodos. Primero, esporas. Las esporas son producidas por los hongos y se liberan para crear nuevos hongos. Esta es la sustancia en polvo liberada por los hongos vejines. Segundo, gemación. El hongo desarrolla una nueva parte de su cuerpo, la cual eventualmente se rompe. Esta parte luego se convierte en un nuevo organismo. Tercero, fragmentación. En este método, un pedazo de micelio, el cuerpo del hongo se separa. El fragmento resultante eventualmente puede producir una nueva colonia de hongos. La reproducción sexual de los dos hongos involucra a dos individuos que intercambian material genético de forma análoga que lo ocurre con los animales y con las plantas de reproducción sexual. El intercambio se lleva a cabo mediante progemáticos. Estas estructuras especializadas son capaces de difusión si dan con un tipo sexual compatible, designadas como negativo y positivo, dado que no hay machos ni hembras. Al fusionarse forman una de las células multinucleada llamada cigosporangio, de donde surge una única cigospora. Así se da inicio a un individuo genéticamente nuevo, distinto a sus dos progenitores. ¿Listo? ¿Hasta allí llegaste? Bien, excelente. Entonces, digamos, hay algo muy importante que nos menciona ahí Valeria y es la cuestión del sexo en los hongos, ¿no? Los hongos no tienen como tal un sexo definido, o sea, no es macho ni hembra, sino que más bien son dos células que van a empezar a unirse y esas células van a tener, o pueden llegar a tener más bien, múltiples núcleos, ¿no? Entonces, la forma de reproducción, como venía diciendo anteriormente, de los hongos, va a ser muy importante, ya que esta forma de reproducción, o bueno, las diversas formas de reproducción, van a ser necesarias para que ellos puedan reproducirse muy rápido. Ahora, hay algo muy importante que yo les venía mencionando la clase pasada, y es que cuando uno ve un hongo, cuando uno como tal ve un hongo, lo que ya vio, o lo que está viendo, esa parte que se ve del hongo, es ya una colonia de células de hongo, ¿sí? Que ya ha cubierto todo ese sustrato. Pero hay unas células que nosotros no alcanzamos a ver porque son muy delgadas, eh, y esas están cubriendo todo. Es decir, si yo veo un pedazo de pan con hongos y yo quito ese pedacito de hongo, por más que yo lo quite, hay células que yo no veo de hongo que están allí todavía, o en la fruta pasa el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy comiendo también fragmentos de este hongo
así yo le quite la mayor parte o la parte que yo veo como tal visible, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto para poder eh, comprender también cómo pueden ser los cuidados de nuestro propio cuerpo a partir de comprender la reproducción de otros, ¿no? Listo. ¿Alguien más quiere presentarnos su trabajo? Ah, bueno, por ahí Macha me escribió que los tenían en el celular, etcétera, pero no es posible que pases a exponer, creo. O a menos que lo hagas en el celular. En el celular se puede exponer. ¿Alguien más? No, ninguno más va a presentarnos su trabajo. Es acá. Bueno, muchachos, entonces, para aprovechar el tiempo, voy a hacer dos cosas. ¿Listo? Eh, Voy a hablar de la reproducción en animales y a la vez, pues eso ya lo hicimos en el colegio, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en el primer periodo, estando en el colegio, yo les alcancé a dar el taller de educación sexual. Entonces, hay que tener en cuenta que pues nosotros por la premura del tiempo, etcétera, no alcanzamos a llenar unas cositas y no les dejé el registro de que hicimos el taller. Entonces toca, voy a empatar, digamos, esta cuestión el, de la reproducción que estamos viendo con la reproducción en los humanos. ¿Listo? ¿Listo? Recuerden, chicos, que la exposición es una nota eh, y el viernes no alcanzaremos a exponer porque tenemos clase con la profe Angélica. Entonces, yo quiero hablar eh, principalmente de estos casos que estamos viendo en pantalla, ya que van a ser eh, muy importantes para comprender la reproducción sexual, ¿sí? Si bien nos habían mencionado en las anteriores exposiciones que una reproducción sexual requería de los dos padres, por así decirlo, no necesariamente implica que el macho y la hembra se toquen para que exista una fecundación. Ahora, ¿qué es una fecundación? Vamos a verlo. Y yo, bueno, va a ser mucho más fácil verlo en humanos. Bueno, yo creo que la mayoría de información que nos va a salir es de humanos. ¿Listo?
Entonces, miremos. Vamos a ver, en este caso, en el de nosotros, para comprender qué es la fecundación, ¿cierto? La fecundación es cuando una célula sexual, ¿cierto? Se une con otra célula sexual. Es decir, si nosotros estamos viendo acá esta imagen, en la número 1, ¿cierto? Llega un espermatozoide. Luego en la imagen número 2, empieza a degradar como esa membrana del óvulo, ¿cierto? Y sigue metiéndose. Y por último, el núcleo del espermatozoide se une con el núcleo del óvulo y se mezcla el material genético para dar origen a un cigoto. Sin embargo, en este caso no hay una explicación, bueno, digamos que tan real. ¿Por qué? Porque este espermatozoide que nosotros estamos viendo allí en este 1, o bueno, en toda la secuencia de imagen, no está solo. El primer espermatozoide que tiene contacto con el óvulo eh, muere, o sea, se degrada. ¿Por qué? Quiero que miren estas bolitas moradas que nos ponen acá. ¿Sí? Dice, profe, más adelante se podría crear semen sin necesidad de testículos. Bueno, eh, la evolución nos lleva a, la evolución nos lleva, digamos, a pensar, ¿sí? Que se podrían desarrollar diferentes estructuras. Puede que se modifiquen los testículos y se creen nuevas estructuras para generar las células sexuales. Puede pasar. Sin embargo, el semen no es un fluido que se dé en los testículos, ¿no? Sino más bien el semen es un fluido que se crea en un órgano llamado la próstata. O sea, el semen es una mezcla de diversos azúcares, glucosa principalmente, va a ser algunas sales, por supuesto, y va a tener los espermatozoides que salieron de los testículos. O sea, los testículos lo único que hacen es crear los espermatozoides como tal. ¿Sí? Eso es lo que hacen los testículos. Y en este caso, vamos a ver que cuando sale el semen va a ser una sustancia en la cual se va a generar los nutrientes esenciales para que los espermatozoides puedan vivir por un tiempo mientras llegan hasta el óvulo. Evidentemente la mayoría de ellos morirán, ¿no? Estas células se perderán. Por eso nosotros producimos grandes cantidades de células sexuales, pero el semen se produce como tal en la próstata, ¿listo? Entonces, miren, estas bolitas, acá Cadena me está diciendo el tema de reproducción en animales. Sí, eh, estamos viendo reproducción en nosotros. Recuerden que nosotros pertenecemos al reino animal. Entonces va a ser muy parecida en los mamíferos, ¿no? Este tipo de fecundación va a ser muy parecida en los mamíferos. Entonces miren que acá nosotros tenemos estas bolitas moradas, van a ser como una serie de proteínas que van a recubrir al óvulo, ¿sí? Entonces cuando llega el primer espermatozoide, ¿qué es lo que empieza a hacer él? Entonces ese primer espermatozoide en esa parte del frente va a tener como una capa donde va a empezar a romper y abrir un huequito. Entonces él va a empezar a abrir un huequito acá, donde llega y muere. Luego va a llegar otro espermatozoide y va a abrir un poco más ese huequito y va a morir. Y luego va a llegar otro más
así sucesivamente hasta que quede el camino totalmente abierto y llegue nuestro espermatozoide oportunista, o sea, nosotros, y logremos entrar sin ningún problema, ¿no? Logremos entrar sin ningún problema, que es lo que estamos viendo en esta primera imagen. Entonces, ya varios espermatozoides abrieron el camino, llegó este espermatozoide que estamos viendo en uno y él le quedó libre el camino. Entonces, mire que él acá tiene como una partecita moradita, oscura. Eso va a derretir esta capa, así como lo vemos en dos, liberando el último camino, o sea, es lo único que nosotros hicimos, la última etapa, para que así nuestro material genético, el del espermatozoide, se uniera con el material genético del óvulo. Es decir, el material genético de nuestro padre se tiene que unir con el de nuestra madre. A ese proceso que estamos viendo allí, lo vamos a llamar fecundación. ¿Listo? Fecundación. ¿Listo? Es decir, la fecundación es la unión de dos células sexuales o del material genético de dos células sexuales. En las plantas, cuando nosotros veíamos la semana pasada las plantas, en las plantas también se da la fecundación. Lo que pasa es que en muchos casos, la mayoría de ellos, no dependen de ellas mismas, sino que más bien van a depender, por ejemplo, de la abejita, del del colibrí, ¿cierto? Quienes van a tener pegadas el polen a su cuerpo y ese polen va a tener la célula sexual masculina. Cuando entra el óvulo, se une la célula sexual masculina y la célula sexual femenina. Entonces también hay allí una fecundación, ¿sí? Es decir, la fecundación no implica el contacto de un genital con el otro necesariamente, sino más bien de una u otra forma se unan las células sexuales. Entonces, pregunta, ¿ustedes conocen la fecundación in vitro? ¿Saben qué es eso? Auris nos dice no. ¿Alguien que sepa? No, 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 no. Listo. Entonces miremos. Vamos a ver qué es esto. Entonces, hay personas que tienen algún problema en, en su reproducción, tanto hombres como mujeres. Algo pasa. Sus células sufrieron algún daño, ¿sí? O no produce células que sean tan efectivas, células sexuales, de pronto un espermatozoide, un óvulo que se encuentra muy dañado. Entonces lo tienen que hacer en laboratorio, ¿sí? Lo tienen que hacer en laboratorio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Miremos acá. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, miren, vamos a ver cómo es que se da. Entonces va a haber una estimulación de los ovarios, ¿cierto? Es decir, en este punto 1, bueno, acá Alejandra está diciendo que es cuando se fecunda fuera del cuerpo de la hembra. Bueno, ya miraremos cómo es que se da realmente. Entonces, miremos, vamos a ver que al comienzo las personas digamos que no solo, bueno, casi siempre pasa con las mujeres, acá lo que estamos viendo es que tienen que tomar pastillas o un tratamiento hormonal para generar óvulos fértiles, ¿sí? Luego,
se extrae una de estas células, que son los óvulos, ¿cierto? También se coge el semen, ¿listo? Y con una diminuta aguja, ¿cierto? Se va a introducir el espermatozoide en el óvulo, ¿sí? Cuando eso se hace en laboratorio, o sea, se hace en un tubo de ensayo, puede ser, o en una caja de vidrio. Vamos a ver que van a crearse. La idea es que se creen varios cigotos, ¿no? Y se crean un montón de células, ¿cierto? Que se empiezan a dividir para formar embriones. ¿Qué es un embrión? Pues cuando ya se está formando un bebé. Cuando ya se tenga el mejor de ellos, el que se haya formado con mejor, entre comillas, calidad, se introduce en el útero de una mujer, ¿sí? Y de ahí en adelante se da un embarazo normal, ¿sí? Entonces, miren que no hubo contacto alguno de los genitales, sino que alguien dio su muestra de semen, con esa muestra de semen se introduce en un óvulo extraído también de una mujer, ¿cierto? Y con se crea una fecundación, se hace una fecundación en laboratorio, cuando ya se genere como tal un embrión sano, se introduce de nuevo en el útero para poder dar origen a un bebé. Esto no sucede solo en humanos, sino que digamos que en la industria ganadera se hace también para mejorar los especímenes. Ahora, eso tendrá unos debates de qué es bueno, de qué es malo, de qué, etcétera, etcétera. Ya después lo veremos, ¿listo? Camila nos dice acá, esto se puede realizar a mujeres infértiles con hombres también. Miren que, a ver, hay una diferencia entre ser infértil y entre ser estéril. Una persona estéril es una persona que no puede producir células sexuales. Es decir, un hombre estéril es un hombre que no produce y nunca produjo espermatozoides. ¿Sí? Una persona o una mujer estéril no produce óvulos. Ese es su gran problema. Ahora, una persona infértil sí produce, una mujer infértil sí produce óvulos, pero estos de una u otra forma tienen algún daño en su formación o cuando ya llegan a su madurez. Un hombre infértil sí produce óvulos, pero de igual forma, estos presentan uno que otro daño que impide que haya una fecundación. Entonces, para las personas estériles no pueden tener hijos, o sea, ya ni modo, no pueden tener hijos. ¿Sí? Pero una persona infértil que sí produce células sexuales y tienen algún daño, sí pueden hacer este proceso que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? O sea, tanto hombres como mujeres infértiles, se les puede ayudar de una forma como la que estamos viendo en pantalla para que puedan hacer este proceso de fertilización. ¿Sí? Bien. Me pregunta Cariana, profunda pregunta, ¿se pueden juntar dos óvulos? No, digamos que no, porque no van a ser complementarios, ¿no? Sino esto es casi que como un rompecabezas, ¿no? Entonces, cuando hay una pieza que es el óvulo, se une con la del espermatozoide. Entonces, digamos que el material genético de un óvulo hasta el momento no se ha registrado, ¿no? La evolución puede transformarlo todo, pero hasta el momento no se ha dado que se unan dos óvulos y den origen a un individuo, ¿no? No ha pasado hasta el momento. Ya ahorita veremos un caso que se llama la partenogénesis. En las abejas pasa mucho y eso sí genera un montón de hembras en la población. Entonces ya miraremos cómo funciona. Entonces esto se va a cortar, nos volvemos a conectar apenas se corte, amigos míos.